El ataque. Militares y nahuales. Durante todos estos años que he estado en las filas del ejército, en más de una ocasión me han preguntado si me he enfrentado a nahuales o brujas. Y aunque no puedo hablar mucho de ello porque estos encuentros se pueden clasificar como restringidos, tampoco podría negarles que hemos tenido muchas experiencias que se podrían considerar como fuera de lo común. Pido mucha discreción con lo que contaré. Aquella noche estábamos cerca de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, en algún punto entre Acahuizotla y Palo Blanco. Estábamos prácticamente estrenando una Humvee, unos carros blindados especiales contra emboscadas y ataques de minas. Iba el teniente López de copiloto, el cabo Pascual en los asientos de atrás y yo manejando. Regresábamos de un apoyo personal al teniente, y que al parecer todo salió bien. Íbamos contentos por eso, y porque también tendríamos algunos días francos. Yo en ese tiempo había sido papá por primera vez, y solo quería ver a mi esposa y a mi hijo. Íbamos por un camino bastante solitario sobre la sierra, había mucha vegetación alrededor, cuando de pronto la Humvee empezó a fallar. Al teniente López se le hizo muy raro, al igual que a mí. Aquel carro era prácticamente nuevo. Entonces se empezó a jalonear hasta que definitivamente se detuvo a medio camino. Pascual me alumbró con una lámpara mientras yo le echaba un vistazo. El teniente López me pidió que lo reportara para que nos mandaran apoyo. Nos subimos al carro nuevamente, pero al tomar la radio para mandar el reporte, me di cuenta que no funcionaba. Entonces chequé mi teléfono y ni siquiera tenía señal. El teniente y Pascual revisaron los suyos, pero tampoco tenían. Era una situación muy rara, y la verdad sí nos empezamos a preocupar. Nadie nos esperaba propiamente en el cuartel. No se registró la salida del vehículo como tal. Entonces, al evaluar nuestra situación, no teníamos mucho de dónde escoger. Solo nos quedaba esperar a que amaneciera para buscar apoyo en los poblados cercanos. Así que nos acomodamos lo mejor que pudimos en los asientos del carro. Parecía una noche tranquila, pero en ese momento se empezaron a escuchar muchos aullidos a lo lejos sobre los cerros alrededor. Pensamos que tal vez eran algunos lobos. No le dimos importancia en ese momento, ya que no presentaban un verdadero peligro, pues estábamos sobre una camioneta blindada, y aunque los aullidos se siguieron escuchando por un rato, más después cesaron. Todo quedó en silencio. Al poco rato empezamos a sentir que la temperatura descendía drásticamente. Eso sí era bastante extraño. Estábamos en tierra caliente. Incluso llegó un momento en que todos estábamos tiritando de frío. Descendimos de la camioneta y empezamos a juntar algo de leña de los alrededores para encender una pequeña fogata. En cuanto encendió, nos colocamos a su alrededor buscando calentarnos un poco. En ese momento, empezamos a escuchar nuevamente aquellos horribles aullidos, pero esta vez parecían estar mucho más cerca. Eso nos puso en alerta, así que pasamos por algunos minutos de tensión. Pero también se fueron apagando poco a poco otra vez. Nos relajamos y nos volvimos a sentar alrededor de la fogata. No teníamos mucho ánimo de charlar, así que permanecimos en silencio por un momento. Entonces Pascual se paró y nos dijo que iría al baño. Caminó hacia unos arbustos detrás de la camioneta. Yo seguía buscando señal con mi teléfono, y fue entonces cuando escuchamos los gritos aterrados de Pascual. El teniente López y yo nos levantamos de un salto y con nuestras armas listas nos fuimos corriendo hacia donde provenían los gritos. Al hacer a un lado los arbustos, alcancé a ver al cabo Pascual tirado en el piso boca arriba, estirándome los brazos con un gesto de terror en la cara. Solo podía ver un poco más de la mitad de su cuerpo. De las rodillas hacia abajo, estaba entremetido en la maleza. A una señal, el teniente me cubrió y yo me puse el fusil de lado y me arrodillé para ayudarlo. Y cuando estaba a punto de agarrarlo, algo lo jaló hacia dentro del forraje. En un afán por rescatarlo, me lancé sobre él y alcancé a sujetarlo de los antebrazos.
Aquella cosa que lo tenía agarrado lo jaló con más fuerza y nos arrastró a los dos por varios metros entre los arbustos y ramas. Solté al cabo de un brazo y con la otra tomé la pistola que siempre traigo fajada en la cintura y empecé a disparar hacia esa parte de la maleza. Fue entonces cuando escuché aquellos horribles alaridos, pero aquella cosa nos seguía jalando. Seguí disparando hasta que vacié el cargador y de pronto esa cosa se había ido. Aproveché ese instante y jalé a Pascual hasta enderezarlo. Nos paramos lo más rápido que pudimos y le di mi fusil mientras yo cargaba mi pistola. Nos regresamos de espaldas, parte del camino que nos arrastró aquella cosa. Apenas vimos la camioneta, nos tumbamos al lado de la fogata. Pascual estaba como bloqueado y no podía hablar. Tuve que gritarle y zarandearlo varias veces hasta que por fin reaccionó. Traía el pantalón y las botas hechas pedazos y las piernas ensangrentadas. Lo subí al asiento trasero de la camioneta y saqué el botiquín. Corté su pantalón y traté de curar sus heridas. Por momentos sentí que se me desvanecía por el dolor. Le tuve que gritar más de una vez para que no perdiera el conocimiento. Todavía medio perturbado, balbuceó que estaba haciendo del baño y que tenía el fusil a un lado, y aquella bestia lo había agarrado descuidado. Trató de describírmela, pero en ese momento ni siquiera le puse atención. Pensé que se estaba confundiendo con un lobo, y en ese instante escuchamos otro grito. Hasta ese momento no me había percatado de la ausencia del teniente López. Volteé a buscarlo por todos lados. Lo último que recordaba es que él me cubría cuando trataba de rescatar a Pascual. Acabé de poner un vendaje al cabo. Sabía de antemano que no podía caminar, así que le pedí que intentara comunicarse al cuartel otra vez. Cerré la puerta del carro y regresé a donde había sido el ataque. Se veía el surco que dejaron nuestros cuerpos cuando fuimos arrastrados. Caminé unos 20 metros y llegué hasta el punto donde nos había soltado aquella cosa. Ahí había un gran charco de algo parecido a la sangre, pero con un color amarillento, y al tocarla con mis dedos la sentí más viscosa. Caminé todavía unos pasos más, y al abrir el ramaje con el cañón de mi fusil, pude ver al teniente frente a mí. Estaba de espaldas y permanecía inmóvil. Parecía estar apuntando hacia el bosque. Me acerqué muy despacio y me puse a su lado. Le hablé en voz muy baja, pero no respondió. Ni siquiera volteó a verme. Parecía paralizado, viendo solo hacia el follaje. Eso ya me estaba dando miedo. Corté cartucho, y fue entonces cuando me hizo un leve movimiento de cabeza, indicándome que mirara al frente. No pude creer lo que veía. Sobre la espesura, a pesar de la poca luz de luna, pude distinguir al menos una docena de sombras como de lobos. La única diferencia es que estos eran mucho más grandes y con algo parecido a cuernos sobre sus lomos. Lo más aterrador era que parecían estar parados en sus dos patas traseras. Todos gruñían, sus hocicos entreabiertos dejaban ver sus enormes colmillos que sobresalían entre la oscuridad. El teniente López me miró de reojo aterrado. Los dos sabíamos que solo teníamos una posibilidad para salir de ahí con vida, y esto era salir corriendo. Soltó el gatillo del rifle y empezó a contar con los dedos del 3 hacia atrás. Al bajar el último dedo, dimos media vuelta lo más rápido que pudimos y corrimos con todas nuestras fuerzas hacia la camioneta. Yo pisé una piedra que estuvo a punto de hacerme caer. En ese instante solo pensé en mi esposa y en mi hijo, pero el teniente me alcanzó a sostener y me jaló. Seguimos corriendo y solo escuchábamos el alboroto entre la maleza, el rompedero de ramas y los bufidos enardecidos de aquellas bestias que nos perseguían. A lo lejos vimos la camioneta. Aquellos últimos pasos se nos hicieron tan largos. Abrí la puerta de atrás del lado donde estaba el cabo Pascual y lo aventé para meterme. Y el teniente se subió en la parte delantera del lado del conductor. En ese momento, la fogata se apagó como si fuera una simple vela. La poca luz de luna se perdió entre las nubes.
todo quedó completamente oscuro y en silencio por un segundo. Conteníamos la respiración cuando de pronto sentimos la primera embestida por la parte trasera. Prácticamente la dio la camioneta. Después vino otra por el costado, después otra y otra. Hubo un momento en que solo escuchábamos el impacto de aquellas bestias contra el blindaje. De pronto, una de esas cosas cayó sobre el cofre. Sus patas parecían de caballo y parte de sus piernas y dorsos parecían humanas. Entonces empezó a patear tan fuerte el parabrisas que lo estrelló. Eso era imposible, pues eran vidrios blindados. En verdad, pensé que no la libraríamos, cuando de pronto todo se calmó y solo se escuchó el rechinar de aquellas garras sobre la lámina del carro. El teniente López, desesperado, giró la llave y como si hubiera sido un milagro, la camioneta encendió. Al encender los faros, aquellas bestias se dispersaron por un segundo. El teniente pisó el acelerador a fondo. Atravesamos aquella terracería hasta que vimos la carretera frente a nosotros. Me pasé al lado del copiloto, respiramos aliviados. Al llegar al cuartel, llevamos al cabo Pascual a enfermería, y aunque había perdido algo de sangre, el asunto no pasó a mayores. Al otro día salí franco por 2 semanas. Cuando regresé, me encontré con la novedad de que habían reubicado al teniente López. No lo he visto desde entonces. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.